Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá. Ya estamos cerrando este año, se viene el próximo año con nuevas cosas, ¿verdad? Vamos a cerrar este año cerrando esta miniserie que he llamado Leyendo Herejía de los Adventistas. Así que vamos a darle el punto final a esta miniserie. Y vamos a terminar hablando precisamente acerca de que si los 10 mandamientos de Moisés están vigentes, número 1, para todas las épocas, como dice acá, que ahorita vamos a leer. Número 2, para judíos y gentiles. Y número 3, para la comunidad del Nuevo Pacto, ¿sí? Fíjense cómo dice por acá en la introducción del capítulo 19 de la ley de Dios, de este librito. Vamos para allá. Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Ya vimos que esto es mentira. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas y son obligatorios para todas las personas en todas las épocas. De eso vamos a hablar hoy. Estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma del juicio divino. Es decir, que si no obedeces el sábado, si no guardas el sábado, hay juicio divino. Puras mentiras. 3 errores hermenéuticos que encontramos en este pasaje. Número 1, la ley de Dios no son los 10 mandamientos. En todo caso, si hablamos de la ley de Moisés o los mandamientos mosaicos, son 613. Ya vimos que la ley de Dios equipara toda la ley en conjunto, no solo los 10 mandamientos, ¿sí? Número 2, los 10 mandamientos no son para todas las personas de todas las épocas. Decir eso es desconocer cómo funcionan los pactos en la Biblia. Y número 3, los 10 mandamientos no son norma de juicio ni para los judíos ni para los gentiles, porque eso pertenecía al antiguo pacto que, como dice Hebreos, estaba a punto de desaparecer. Ya no existe más. Vamos para allá, vamos a ver si es cierto lo que dice este librito. Vamos a las escrituras. Hebreos, fíjense lo que dice Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 del versículo 6 al versículo 13. Vamos a ver de qué se trata el nuevo pacto del Mesías. Número uno, el nuevo pacto del Mesías es un pacto mejor que el pacto mosaico. Eso lo encontramos en el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Cristo es mediador de un mejor pacto que el pacto mosaico. Cristo instituye un mejor. No solamente es distinto, sino es mejor que el pacto mosaico. Número 2, el pacto del Mesías es de naturaleza diferente que el pacto mosaico. En el versículo 9 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esto es curioso, que cuando Jeremías da esta profecía del nuevo pacto, el pacto que estaba vigente en ese momento era el pacto mosaico. Ahora, estando vigente el pacto mosaico, Dios a través del profeta determina que vendría un pacto de naturaleza distinta al pacto que estaba vigente, que era el pacto mosaico. Esto es importantísimo. El pacto del Mesías no es un pacto parecido al pacto mosaico, es un pacto mejor y es un pacto distinto, ¿sí? Ojo, es un pacto distinto, diferente. No son las leyes de Moisés ahora en el nuevo pacto. No es lo mismo, ¿no? O sea, no es un pacto renovado, es un pacto totalmente distinto, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que es un pacto distinto? Porque Dios determina que iba a desatenderse del antiguo pacto. El antiguo pacto, para que pueda funcionar el nuevo pacto, ¿sí?, el antiguo pacto tiene que dejar de estar vigente y pasar a ser un pacto antiguo. Por eso en el versículo 3 dice: y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ya en la profecía de Jeremías, Dios determina que el pacto mosaico no es un pacto eterno, es un pacto que tiene fecha de caducidad. ¿Y hasta qué momento el pacto mosaico estaría vigente? Hasta que llegara Cristo, es decir, hasta que apareciera el Mesías e instituyera el nuevo pacto. Ojo, ¿cómo funcionan los pactos en la Biblia? Número 1, la ley depende del pacto. No, el pacto no depende de la ley. La ley siempre va a depender del pacto. Primero, Dios entra en pacto con Noé y después da las leyes del pacto, que son los mandamientos noágidas, ¿sí? Génesis 6,
y Génesis 9, ¿sí? En Génesis 15 Dios entra en pacto con Abraham, y en Génesis 17 Dios da el mandamiento de la circuncisión. En Éxodo 19 Dios entra en pacto con Israel en el Sinaí, y en Éxodo 20 Dios da los mandamientos. Es decir, que siempre funciona así: Dios entra en pacto, número 1, y número 2, Dios da la ley, ¿sí? Ahora, cuando se está anunciando aquí, se está anunciando un nuevo pacto, se entiende que también vendrá una nueva ley. Por eso dice: pondré mis leyes en las mentes de ellos. Y alguien puede decir, bueno, la ley de Moisés es la misma que está en el nuevo pacto. No, porque estamos hablando de un pacto diferente. Fíjense cómo dice el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dios, al hablar de un nuevo pacto, tiene que hablar de una nueva ley. Por eso Hebreos 7:12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Por eso Pablo habla de la ley de Cristo, ¿sí? Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Jesús especifica que hay dos mandamientos: los mandamientos de su Padre, que es la ley de Moisés, y los mandamientos de él, que es la ley del Mesías, ¿sí? Recuerden que Cristo nace bajo la ley, y Cristo instituye el nuevo pacto hasta su muerte, ¿sí? En su muerte es que instituye el nuevo pacto. Mientras tanto, Cristo vive su vida estando bajo la ley. Por eso Pablo dice: Cristo nace bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Ahora, en el versículo 10 de Juan capítulo 15 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, él especifica de que una cosa son los mandamientos de su Padre y una cosa los mandamientos de él. Ahora, Cristo nos invita a sus discípulos, a su audiencia, a que obedezcan y guarden sus mandamientos, no los mandamientos de su Padre, ¿sí? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 11. Es decir, que nuestro deleite y nuestro gozo no es guardar los mandamientos de Moisés, no es guardar los 10 mandamientos, es guardar los mandamientos de Jesús. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En el video anterior especificábamos que en el nuevo pacto la ética y la moral del creyente es Cristo, no los 10 mandamientos, ¿sí? Por eso así Cristo dice: este es mi mandamiento, ámense unos a otros, no como lo dice la ley, no como lo dijo Moisés, sino como yo os he amado. Es decir, que el punto de partida es Cristo. La razón del creyente en el nuevo pacto es Cristo. Somos llamados a imitar a Cristo, a vivir en Cristo y a vivir por Cristo, ¿sí? Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y voy a terminar con lo que dice Pablo, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hemos sido llamados a guardar los mandamientos de Cristo, no los mandamientos de Moisés. Hemos sido llamados a guardar la ley de Cristo, no la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento se entiende que al hablarse de un nuevo pacto hay una nueva ley. Como la ley depende del pacto, cuando Cristo instituye el nuevo pacto, en automático el antiguo pacto está condenado o destinado a desaparecer. Y si desaparece el antiguo pacto, en automático también la ley del antiguo pacto, porque tenemos un nuevo pacto vigente con una nueva ley, ¿sí? Así que si estos que dicen que hay que guardar el sábado, que los 10 mandamientos, no saben nada acerca de cómo funcionaban los pactos y parece que no han leído bien el Nuevo Testamento. Eso es todo y muchas gracias.